Sí, del caso, lo que estamos analizando. Pues, profe, no, pues que sí es importante, que Sí, sí es pero importante lo que estamos viendo en términos de relaciones entre jefe y el resto de las piezas en la organización, que pues en base a esto es que se construye pues la empresa y que pues todos los problemas de producción se fundamentan en esto y si falla pues falla la empresa en general. ¿y a ti como ingeniero industrial esto qué te aporta? No, pues mucho conocimiento y pues la necesidad de que hay que mantener las relaciones en la empresa, ya sea de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, pues como por ejemplo de gerencia a otras áreas o entre áreas horizontales, verticales, hay que mantenerlas muy bien y desde el respeto, porque si no, pues pasan los problemas y si no hay respeto y si no se pueden relacionar bien entre ellos, pues no hay colaboración, si no hay colaboración, pues se cae todo. Entonces uno necesita estar bien con las demás personas, tratarlas con respeto y así pues, se puede empezar a resolver problemas que salen en las empresas. Ok. Isabela Ramos, ¿qué opinas acerca de lo que estamos viendo hoy? Sí, Profe, Carolina. qué pena, estaban haciendo mucho bulla en mi casa. Ok. Profe, casi no he podido escuchar precisamente por eso, hay mucha bulla. Pero si me repites. No, ¿pudiste escuchar la explicación mía a esta primera parte del caso? Creo que es pues un poquito y estabas hablando pues de las relaciones personales, cómo eso podía afectar a una empresa y que no todo, por ejemplo, eran problemas de plata, materia prima ni nada, sino que las relaciones interpersonales podrían a ser un problema hasta más grave pues, que los mismos recursos. Ok, ¿y eso qué implicaciones tiene para ti como ingeniero industrial? Pues, profe, yo creo que pérdidas de eficiencia, eficacia, estanques, porque al tener una solución que aparentemente, pues pongámoslo entre comillas, fácil, porque es simplemente cuadrar con otra persona que tiene la solución a la mano, genera pérdidas de eficiencia, de eficacia, porque no voy a poder cuadrar con esa persona simplemente porque hay un roce o un problema. Entonces, obviamente eso trae eh, pues problemas para lo que uno como ingeniero quiere hacer, que es innovar, tener eficiencia, eficacia, ganancias. Ok, muchas gracias. Mateo, Mateo Cobo, Sí, ¿nos profe. podrías dar tu opinión? Pues, profe, similar a lo de mis compañeros, también pienso que ahí las relaciones personales también juegan un papel muy importante y también en el caso podemos ver que por parte, no hay como una logística clara y por eso el tema de que no se sabe el estado de la materia prima y el hecho de que todavía tienen que llamar a muchos departamentos diferentes, pues también indica que falta un esfuerzo por montar una logística que permita solucionar pues estos inconvenientes de las maneras más efectivas posibles. Y bueno, al final también que vemos lo que pasa con el tema de que deciden hacer un préstamo, pues esa decisión también tiene que pasar por la aprobación y pues también ahí se necesita un área de logística que pues por lo menos yo vi que está ausente en el tema del caso. Bien, muchas gracias. Tenemos unas relaciones que no solamente toman importancia, que también se pueden organizar a través de acciones, en este caso, como nos manifiestan con logística, pero que se pueden manifestar otro tipo de organizaciones, pero se pueden organizar las relaciones. Y las relaciones no son ni buenas ni malas, son relaciones que dependiendo de la orientación que tengan, dependiendo de la integración que tengan, van a podernos precisamente favorecer. Pero ¿qué está ocurriendo en este caso?
que en este caso tenemos una organización que ya está pasando, que está en un crecimiento, pero que su connotación de familia no comienza o comienza a hacerles dificultad, porque miren ustedes cómo la máquina, en este caso, tiene dos connotaciones. La máquina en cuanto a producción y cómo se opera. Y ustedes escucharon en el caso al personaje de mantenimiento diciendo que todo estaba ok, que no era un problema de mantenimiento de la máquina. O sea, la máquina estaba parada, no estaba parada por mantenimiento, sino por otras condiciones. O sea, que la máquina tiene una primera versión, que ustedes siempre se van a encontrar con esta versión, el estado de la máquina en operación. Pero este caso también nos permite entender un poco qué significa esta máquina en contexto. Y aquí en el contexto comienzan a aparecer muchas cosas, lo que hablábamos ya. Al parecer hay dos máquinas, o sea, son siamesas. ¿Ya? La otra máquina la tiene el otro hermano. Y este rompimiento de relación también es rompimiento de tecnología, también es rompimiento de capacidad. Y miren que esto es en un contexto de familia. El otro contexto de familia que ustedes deben entender en estas connotaciones es precisamente en términos de la cadena productiva. Y entonces en términos de esta cadena productiva, comenzamos a ver a un gerente general que está apoyado por personas que trabajan con él desde el componente de familia. Entonces tenemos personas desde el área comercial y a su vez en el área comercial tenemos otras personas que trabajan en ventas, en fin. El hecho es que comenzamos a entender que aquí hay unas relaciones que son de familia y hay unas relaciones que son de terceros. ¿Ya? Y comienzan a cruzarse estos dos elementos de manera fuerte en este contexto de empresa que tenemos. ¿Qué pasa con ustedes como ingenieros industriales? Que normalmente como ingenieros industriales ustedes tienen muy buenas interpretaciones y conocimientos con relación a la máquina como operación. Pero miren todos los elementos que tenemos que mirar ahora, haciendo énfasis en un pensamiento sistémico en el contexto de una máquina. Una máquina, ¿qué significa en ese contexto? ¿Dónde operó? ¿Cómo se dio? ¿De dónde llegó? ¿Qué está ocurriendo con esa máquina y qué está ocurriendo dentro de la empresa con estas relaciones? Y cuando comenzamos a mirar la cadena productiva de esta empresa, nos encontramos a un consumidor final, nos encontramos a un canal comercial, nos encontramos a la empresa de balones y balones y nos encontramos los proveedores. Y comenzamos a establecer algunas relaciones que comienzan a generarse en términos de la cadena productiva, como debo interpretarlo ya como ingeniero industrial. Y resulta que nosotros también nos centramos solamente dentro de lo que es la empresa, pero nos centramos en la transformación, en la planta de producción. O si es un servicio en el piso. Pero el piso, ¿cómo se entrega? Si es un servicio al canal comercial y al consumidor final, o se entrega directamente al consumidor final. O el piso, ¿de qué insumos requiere? Lo mismo si es producción, de qué materias primas tengo y qué producto terminado genero o inventarios de producto terminado para esto que es el mercado. Y resulta que ahora todas las organizaciones están centradas en lo que se llama el Customer Centric. ¿Y qué significa este Customer Centric? Tal como su nombre lo dice. Todo está centrado en el consumidor. Entonces, en este caso, tenemos una empresa que vende balones y balones. Y específicamente está centrado en fútbol. Pero resulta que esta empresa quiere balones, este cliente quiere balones de última generación,
Mientras tanto, la empresa tiene balones de fútbol que son los tradicionales. Esta empresa, este Consumer Centric tiene diferentes balones de colores y marcas o quiere balones personalizados. Pero también pudiéramos ampliar mucho más el espectro de análisis. Entonces nos encontramos que balones hay para muchos deportes, no solamente para fútbol. Entonces la organización, ¿qué tiene que comenzar a pensar? Tiene que comenzar a pensar en algo mucho más grande, en algo completamente ampliado, en algo que le permita entender que no solamente está entendiendo o está entregando este tipo de producto, sino que tiene que entender si este tipo de producto está encajando con todos los requerimientos del cliente. Bien, miremos entonces a Virginia. ¿Cómo ves a la empresa en términos de este Customer Centric? ¿Cómo es a la empresa en qué, profe? Es que no En, te... en términos de estar centrada al consumidor. Pues yo creo que en cuestiones del consumidor está bien, sin embargo, pienso que podrían llegar un poco más allá. Siento que se quedaron mucho en que es la familia y no se expandieron y no recurrieron a algo más y de cierto modo también les afecta mucho como ese orgullo de que se pelearon o de que hay como disturbios, entonces prefieren evitar el contacto con las otras personas. Ok, se quedaron mucho en familia. Gracias, Virginia. Y Sofía, ¿qué opinas acerca de esta empresa que estás pensando sobre Customer Centric? Profe, yo opino que también como dijo Virginia, les falta más sentarse como en el customer, pensar más en lo que quiere el consumidor. Y Ujú. por ejemplo, eso lo podemos ver con lo de los que tú decías, los balones, solamente se centran en los balones de fútbol, pero realmente pues hay muchos balones para muchos otros deportes. Entonces, sí, yo creo que les hace falta pensar más en lo que quiere el consumidor. Ok, solamente piensan en un solo aspecto relacionado con el producto que tienen, pero no están pensando en esta gran variedad de opciones que se tienen. Y aquí es donde nosotros tenemos que entendernos como ingenieros industriales, en que tenemos que entrar a pensar más allá de solamente los aspectos que nosotros podamos ver a partir de la tipo de planta o tipo de servicio que se entrega, sino comenzar a pensar en esto. Si realmente frente a un customer centric o frente a un cliente que tiene muchas características, nosotros en qué estamos pensando frente a ese customer centric. Entonces eh, el segundo aspecto que tenemos que ver de esta empresa, y comenzamos a hacer nuestro circuito circular. Entonces, cuando yo pienso en este consumidor final, resulta que es un consumidor que quiere balones de alta tecnología, quiere innovación en el producto, quiere diseño propio, quiere texturas propias, quiere balones para diferentes deportes. Y cuando comenzamos a pensar en balones para diferentes deportes, pues se nos comienzan a abrir un poco de deportes que nos permitirían pensar en qué es lo que estamos nosotros integrando como balón. Y resulta que fútbol no es lo único, pero también está el tradicional, que es el de cascos de 8 dimensiones al nuevo diseño. Y miren ustedes cómo la innovación de producto me permite a mí pensar en los balones tipo marca, ¿ya? Un balón tipo Nike, un balón tipo Adidas,
o otros tipos de balones de otras marcas de alta gama que tienen mucha innovación, ¿ya? Como balones también que tienen mucha tecnología para otros deportes. Y comenzamos a encontrar que hay unas tecnologías que tienen unos laboratorios propios donde se pueden hacer pruebas y diseños. Ok. Y miren ustedes cómo ustedes ya miraron o participaron ya en una primera creación de los mapas mentales. Ahorita estamos en la creación de los mapas circulares. Y estos mapas circulares nos está dando, nos permite abrir la puerta precisamente a la naturaleza circular de las relaciones. Y apenas voy en el primer nodo, pero resulta que vamos a seguir conversando acerca de lo que ocurre con esta empresa. Cuando yo me voy en la cadena productiva, entonces ya hablamos del consumidor final. Ahora voy a hablar de los canales comerciales. Cuando yo comienzo a hablar de los canales comerciales, entonces me voy encontrando que el consumidor final va a haber unos canales comerciales. Los canales comerciales para usted conseguir balones son las grandes superficies. También usted se encuentra balones en las tiendas especializadas. Y también usted se encuentra balones en supermercados. Listo. ¿Y qué se encuentra en grandes superficies? Se encuentra una sección, deporte. Pero en las tiendas especializadas se encuentran tiendas por deportes o se encuentran tiendas especializadas por un solo deporte. En los supermercados usted se va a encontrar, no se encuentra la sección sino la góndola o la zona deportiva. Y usted comienza a encontrar que estos canales hacen parte precisamente de las regiones donde usted va a llegar. ¿Qué está ocurriendo con esta empresa en términos de los canales comerciales? Estamos llegando a considerar cómo él está vendiendo supermercados con una marca propia. Le está entregando al supermercado esta marca propia, le está marcando balones. Mientras tanto, las tiendas especializadas y grandes superficies están trayendo producto importado chino. Pero ¿qué características tiene este producto importado chino? Tiene nuevo diseño. Este producto importado chino viene para diferentes deportes. Este producto importado chino no tiene grandes marcas, pero tiene la posibilidad de traer un importado para alta gama. ¿Ya? Mientras tanto, la marca propia solamente para supermercados está hecho para el mercado tradicional y no tenemos sino un solo tipo de mercado donde tenemos, ni siquiera podríamos decir que hay diseño propio, sino una marca propia. No tenemos grandes marcas de alta gama y tampoco estamos desarrollando tecnología. Nos hemos quedado solamente en un mercado tradicional. Mientras tanto que el producto importado chino está teniendo muchas más posibilidades. ¿Qué estoy haciendo con nuestro mapa circular? Pues ahora comenzamos a hacer son conexiones. Y comienzo a entender que las conexiones comienzan a darme respuesta de qué es lo que está ocurriendo en términos de la empresa. Ok, vamos en la segunda conexión del mercado. Vamos en el consumidor final, vamos en el canal. Ahora nos vamos a meter en la empresa. Cuando comenzamos a meternos en la empresa, para canales comerciales, entonces yo tengo un inventario de producto terminado. Y el mismo caso nos dice que como inventario de producto terminado, lo único que tengo es stock para los pedidos de los canales ya colocados, pero que no hay inventario, no stock para los nuevos pedidos. De manera que por este lado de aquí nosotros tenemos
un problema de abastecimiento con los supermercados y tenemos que entender que tengo que entregarle a estas grandes superficies los pedidos colocados. Y hasta aquí hemos hecho la circularidad de lo que ocurre con el consumidor final. Ya tengo mi primer círculo ensamblado en términos de, bueno, ¿para qué me sirve a mí tener una disponibilidad de una interpretación circular de lo que estoy trabajando? Y resulta que la circularidad me permite precisamente para o conectar lo que tengo o entender dónde no tengo conexiones. En este caso yo no tengo nada de conexiones por el lado de tecnología, marcas propias, en fin. Y toda esta falta de conexiones, o sea, toda esta posibilidad de entender estas faltas de conexiones, todas estas características de falta de conexiones son todas las oportunidades que voy a tener que entender. Donde estas oportunidades me van a servir precisamente para poder expandir o entender qué es lo que me está ocurriendo con el negocio y poder cambiar completamente las condiciones que estoy trabajando. Luego, cuando me voy a producción, ¿qué nos está ocurriendo en producción? Entonces, en producción comienzan a ocurrir un poco de cosas interesantísimas. Producción. En producción me doy cuenta que mi problema no es de la marca como tal, o sea, mi problema no es de la máquina. Mi problema no tiene que ver con la máquina en términos, ya lo había dicho, en términos de si la máquina tiene buen abastecimiento o no. Entonces, la máquina presenta buen abastecimiento de producción. La máquina tiene un mantenimiento adecuado. La máquina tiene una operación en términos de recursos humanos adecuada. Están las personas que tienen que trabajar en la máquina, en fin. De manera que no es el asunto por el lado productivo. Y comenzamos a entender que tenemos una materia prima que tiene un colapso de abastecimiento. No hay existencia, pero comienzan a tener un problema con la calidad al buscar en lotes rechazados cómo usarlos. Y aquí ya podemos comenzar a entender que sí van a tener un problema en la materia prima. Lo segundo en términos de la producción es en términos de la planeación de producción. La planeación de producción tiene unos supuestos muy bien desarrollados, tiene unos cálculos de planta bien hechos, pero no tiene corroboración con el piso. Lo mismo lo vemos en términos de compras. Compras también tiene unos cálculos de compras, ok. Tiene unos abastecimientos planeados, pero no tiene corroboración de piso. Y tenemos comercio exterior, que también tiene unos cálculos ok, tiene unos tiempos establecidos, pero no tiene corroboración. Y resulta que producción se va a ver afectado totalmente por un proveedor. Cuando ya paso a ver el proveedor, me encuentro en la cadena productiva por acá. Ya acabamos de pasar por aquí por materias primas. Y las materias primas me permite a mí entender un poco qué es lo que está pasando en términos de estas materias primas. Ahora me estoy yendo al proveedor. Y resulta que es un proveedor que acompaña a la empresa. Ya la máquina tiene 70 años, la empresa tiene 60 años. Como quien dice que lleva acompañando a la empresa un buen tiempo y la acompaña con una materia prima única y exclusiva. Y esa materia prima única y exclusiva que acompaña a la empresa genera en ese proveedor
una producción única y exclusiva. Y esta producción única y exclusiva genera un único envío. Pero entonces, ese único envío es planeado por el proveedor. Y al estar planeado por el proveedor, las cantidades son las que el proveedor determina. Y esas cantidades que el proveedor determina son las que tienen que pagar en efectivo, porque es una producción única, ¿ya? Y comenzamos a entender que tenemos un problema circular aquí de producción-abastecimiento que no nos permite salir de este bucle, de este ciclo. Y precisamente pues esto es lo que va a generar en este colapso, porque es el proveedor el que determina este colapso, esta no existencia. El hecho que haya un efectivo pues rompe completamente en términos del comercio exterior, la forma como se hacen los pedidos y en la forma como se establecen también las compras, porque el administrativo el administrativo fragmenta todo completamente. Y resulta que ahí tenemos el aporte en este ciclo proveedor, tenemos a un administrativo que lo que hace también es planeación financiera del abastecimiento. Ya que es muy diferente a la planeación o los supuestos que tiene la persona con que se hace la planeación de abastecimiento y de producción y rompe completamente con los cálculos de compras. Porque la planeación financiera tiene que ver con cuánta plata tengo yo precisamente para poder eh, organizar el negocio y entonces este es el que termina colocando pedidos. Entonces los pedidos tienen una connotación de colocada de pedidos de abastecimiento por el lado de compras, pero tiene por el lado financiero una colocación de pedidos completamente diferente. Entonces vamos viendo también las conexiones que se van generando al interior de la empresa para que al final haya este colapso de abastecimiento. Todo comienza a colapsar precisamente porque nos falla esta administración financiera, nos falla la planeación, nos falla las compras, nos falla el comercio exterior. Y mire que todos tienen un problema recurrente. No corroboran, no corroboran, no corroboran, no corroboran, no miran. Y este es de los problemas más comunes que encuentro en las empresas con estas áreas, tanto de comercio exterior, compras, planeación, en fin, y la misma planta. Porque aunque la máquina está operando todo muy bien, pues simplemente no corroboran y comienzan a trocarse todas las condiciones. Lo otro que no es claro y que le afecta mucho a la empresa es que precisamente no tiene un proveedor que los acompaña desde hace 70 años, pero no tienen una buena relación con él y comienzan a aparecer de nuevo las relaciones. ¿Y qué significa no tener buena relación con él? Pues simplemente es abastecimiento de una máquina, pero mire todo el proveedor lo que termina haciendo, porque el proveedor también está salvando su pellejo, su negocio, y el proveedor termina haciendo todo esto porque yo le estoy haciendo a este único comprar una máquina de hace una materia prima de hace 60 años, pero pues como es única y yo no la puedo vender en otro mercado ni nadie más, pues yo la hago solamente para él y me la tiene que pagar en efectivo en las cantidades que yo diga. Y no tiene nada que ver con esta administración financiera que tiene precisamente el administrativo. Y tampoco quiere decir que el administrativo sea malo, ¿no? Él está tratando de hacer un ajuste financiero del negocio. La pregunta en medio de toda esta condición es, ¿y el gerente qué? O sea, nuestro gerente Alfredo Montalbán, ¿en qué está pensando cuando ve toda esta situación? Y cuando vemos esa situación nos volvemos a encontrar con, de nuevo, las relaciones, ya lo hemos dicho varias veces, pero cuando comenzamos a entender esas relaciones, comienzan de nuevo a ocurrir muchas condiciones que nos fallan. Comenzamos a entender que por acá por producción
Miren la fragilidad de esta relación. Por acá, por producción, este muchacho de producción tiene una novia que a su vez trabaja en una empresa que tiene una materia prima que es similar para que les preste para tener abastecimiento de materia prima. Y aunque dicen sí, pues aquí es donde aparece la famosa llamada. La llamada pendiente de hace 10 años. Y era lo que nos estaban comentando ahorita. O sea, en una llamada pendiente de 10 años. O sea, les pudo al final el ego, les pudo al final qué. ¿Qué fue lo que al final les pudo a esta empresa? Que no fueron capaces de El orgullo. imponerse. Ese orgullo que nos decía, creo que era Valeria que nos estaba diciendo el orgullo. Pero sí, es una cuestión de orgullo que termina disparando todo un ciclo de esa llamada pendiente. Y miren la fragilidad, alguien externo completamente a la organización por una relación afectiva, que pues es una relación afectiva que al final termina rescatando un negocio. O sea, que no podemos concebir que los negocios tengan semejante nivel de fragilidad. Pero aquí sí tengo que meter la cucharada. En nuestra cultura administrativa, en nuestra cultura de gestión, el caso no trae esa connotación del noviazgo porque sí. Es porque nosotros somos de este tipo de cultura basada en las relaciones para todo. Y a partir de estas relaciones para todo, eh, operamos literalmente nuestros negocios. Miren ustedes el nivel de fragilidad que esto puede tener. Y lo otro, pues esta bendita llamada pendiente que en esta ruptura de dos negocios, ya donde cada uno tiene una ronca, y resulta que si ya los coloco en un contexto de mercado, tienen un mercado chino de bajo precio, pero también tienen productos importados de alta gama y además tienen productos importados de varios deportes. Y mientras tanto, estos aquí mirándose las máquinas de hace 70 años. ¿Ya? ¿Qué significa una empresa que no está mirando el contexto? Este contexto. ¿Qué significa un ingeniero industrial que solamente mira acá adentro, pero que no está mirando acá afuera? ¿Ya? Y este caso nos llama precisamente a ese contexto, a las oportunidades que hay acá. Nicolás, ¿qué opinas entonces de este relato del caso, explicando lo que ha ocurrido acá? Y el uso... No, explícanos, ¿qué opinas acerca de este caso? Pues, profe, siento que falta como enfoque. O sea, en todos los casos que hemos visto, yo siento que un factor importantísimo ha sido la planeación. Y en ese también, la planeación, el tener como la materia prima y el pensar como todo o sea, él decía que el señor que tenía nombre de jugador, de futbolista, Willington, creo, sí, Willington. Decía que Wellington como que implementó lo de justo a tiempo Ajá. y como que bajaron cambiaron su forma de producir para tener como todo más push. Ujú. Entonces, creo que eso también les hizo daño Ok, en, entonces en, en la teoría, producción. traer cualquier teoría, en este caso justo a tiempo, pero hay más teorías, está la teoría Lean, está la teoría Six Sigma, ¿ya? Y en los proyectos llegó Scrum, cualquier teoría de estas, ¿ya? El asunto no es la teoría, el asunto es el impacto de la teoría.
Y en ese impacto de la teoría, pues precisamente va a hacer un impacto muy fuerte en términos de lo que nosotros conseguimos que es planear. Ahora, en planeación está muy claro los horizontes de tiempo. ¿Ya? ¿Qué significa una semana y qué significan 6 meses? Si tú traes materias primas desde China, 6 meses es solamente un solo evento de viaje. Y en la semana, dependiendo de los turnos que yo tenga, en fin, todo lo demás, y las ventas que yo tenga por semana, ¿qué puede significar? Si yo solamente le vendo a tienda, significa hasta 2 abastecimientos por semana. Pero si yo le vendo a supermercados, significa 2 abastecimientos quincenales o distribuidores cada 20 días, en fin. Pero los horizontes de tiempo de planeación son claves para uno poder determinar, ok, ¿qué está pasando? Y asimismo los horizontes de tiempo no solamente comerciales, sino los horizontes de tiempo de producción. ¿Qué van a significar esos horizontes de tiempo ahora? En este momento ya todo el mundo tiene listo qué va a pasar en diciembre, ¿ya? Porque ya el trimestre está jugado, digámoslo así. Y las empresas ya saben que en diciembre lo que van a vender es lo que quedó en inventario, como quien dice, lo tienen que levantar en este mes y en el próximo. En el octubre es donde se terminan literalmente los planes de producción como tal, los más fuertes. Y ya lo que sea noviembre es porque llegó la posibilidad de una venta fuerte, pero en estos momentos, si ustedes hablan con personas que estén en plantas de producción, van a encontrarse que los horizontes de tiempo cambian completamente. Juan David, cuéntanos. Hola, profe. Sino que pues yo quería comentar algo respecto al justo a tiempo y o sea, me parece algo muy relevante dentro del caso. Y es que, o sea, yo el otro día leía es que en el justo a tiempo, si bien tienes beneficios en cuanto a tus inventarios, pues reduces tus inventarios y pues obviamente reduces los costos de inventarios. Hay una, digamos, una desventaja muy grande y es que se debe tener mucha confianza en los proveedores, porque prácticamente, pues, si los proveedores nos cumplen, pues vamos a poder aplicar el justo a tiempo. Pero el problema es que, pues, si los proveedores no nos cumplen, entonces ahí es que vamos a tener problemas, porque no vamos a tener, digamos, una gran cantidad de inventarios de materia prima, pues, para continuar con la producción, que es prácticamente lo que pasa en este caso como, pues, como no tienen inventario de materia prima y pues los proveedores les están incumpliendo, entonces digamos que ahí se ve como la gran desventaja que tiene el justo a tiempo. Y como bien tú lo decías, la relación proveedor-empresa, pues digamos que no es muy buena. Bien, aquí tienes unas palabras muy importantes que tenemos que verlas. La primera es la confianza. Realmente el justo tiempo es un ciclo basado en la confianza. Y además de yo tener confianza en términos de proveedor, tengo que tener confianza en términos de mantenimiento, tengo que tener confianza en términos de la operación de la máquina o el servicio, ¿ya? O el piso de servicio. Tengo que tener confianza en términos del entorno de la empresa, o sea, de las áreas organizacionales, áreas de la organización. De manera que yo lo que tengo que organizar es un ciclo, que es precisamente si yo antes tenía este pensamiento de esta manera, cuando yo lo tengo tan largo, simplemente esto lo lleno de inventario. Precisamente porque todo el mundo se toma su tiempo para organizarse de manera diferente. Pero si yo incremento mi ciclo, ¿ya? Tanto el ciclo de abastecimiento, el ciclo de producción, el ciclo de distribución, ventas, significa que todo el mundo está organizado para actuar continuamente en los papeles que tiene que actuar o en los roles que tiene que hacer. Reducir el inventario solamente es un pequeño gesto, por ponerle esto entre comillas. O digamos que es una consecuencia de entender este ciclo. Muchos lo toman solamente por reducir el inventario, pero ustedes vieron allí, y como lo comenta Juan David, en términos de la confianza del proveedor, no estaba establecida este ciclo de relación entre el proveedor y la empresa. Simplemente no la había, estaba quebrado
Y claro, como no está, nadie está, lo que comentaba ahí en términos de que nadie, ninguno de los que están en alguno de los cargos está corroborando realmente qué es lo que está ocurriendo, pues simplemente no hay esa estructura de confianza. Bien. Y Jonathan, ¿qué nos opina acerca del caso? Camilo, Camilo Barney. La profe. Hola. ¿Qué preguntas? Es que estaba mandando un audio, perdón. ¿Qué opinas precisamente acerca del caso? Lo que hemos hablado acerca del caso. Lo que trajimos al final en términos de cuántas oportunidades se están perdiendo en el caso precisamente por esa falta de interpretación que tienen de todo lo que pudieran estar haciendo. Pues, o sea, me parece que el caso expone bien como los errores que se pueden cometer en una empresa desde la parte gerencial y digamos que hay oportunidades que ellos dejan ir como por resolver los problemas del momento. Ok. Sí, Y como que no se estructuran como con una visión así bien, bien preparada de cómo se ejecutan los pasos para cumplir sus metas. ok, cumplir la meta. Y en especial no tiene la visión para mirar este contexto. Ojo con el contexto. Siempre, por favor, estén mirando los contextos amplios. El juego ya no se hace en la esquina de la casa, como dicen, el juego comercial o el juego de los negocios. El juego ahora es un juego muy amplio, muy grande. Incluyen esas operaciones globales que uno no sabe de dónde van a llegar, pero tiene que ver con ese contexto amplio de ese gran juego que tenemos que tener en cuenta. Y Carolina Ortiz, ¿qué opinas acerca de qué tiene que estar pensando un ingeniero industrial además de responder por los procesos de producción y operaciones? Hola, profe. Hola. Profe, yo opino que aparte de la planta y la producción, pues debe también mirar todo el panorama, también cómo está la administración, las ventas, la compra y así. ¿Y eso qué implicaciones te trae a ti como ingeniero industrial? Pues yo creo que nos toca manejar más como el zoom out de toda la empresa que el zoom in en estos casos, como para poder hacer proyecciones y todo eso. Ok. Bien. El otro elemento que estuvimos trabajando en el caso tenía que ver con la construcción de ciclos. ¿Ya? Nosotros empezamos presentando el caso desde un punto lineal, pero a medida que lo fuimos desarrollando, fuimos pensando en ciclos. Cómo se hacen estos ciclos circulares y la narrativa circular, cómo se va construyendo. Y esa narrativa circular nos va permitiendo precisamente poder establecer las conexiones necesarias para poder entender qué es lo que está ocurriendo en mi negocio y poder entender dónde en estas conexiones, que son las claves, poder establecer dónde es que existen las conexiones y dónde falta conectar. Lo importante se encuentra precisamente alrededor de qué es todo lo que falta conectar. Y miren ustedes nada más las poquitas conexiones que tienen en términos de lo que está ocurriendo. Y en términos de conexiones, pues tenemos la importación del mercado chino, lo que llega a generar. Y en términos de conexiones damos explicación de qué es lo que está pasando en términos de esta falta de abastecimiento de materia prima. ¿Ya? Pero el asunto nos permite precisamente la circularidad, lo que estamos viendo hoy en términos de estabilidad del pensador sistémico, la naturaleza circular de las relaciones. Aquí tienen ustedes un ejemplo de herramienta que les permitirá poder establecer ciclos de circularidad.
Y esos ciclos de circularidad ustedes los podrán aplicar en el análisis que están levantando precisamente del caso. Cuando nos vamos de nuevo al caso, el caso final de proyecto, entonces yo empiezo aquí con el visitante y comienzo a registrar precisamente todas las ideas que me van llegando o que voy teniendo indagación sobre el visitante, y algunas de ellas yo puedo llegar a ahondar y comenzar a mirar, ok, ¿qué está pasando con ideas que el visitante me está mostrando o me está presentando? En algunos les preguntaba qué significa aburrido, qué significa alegre, qué significa qué. Estas palabras cada uno me muestra un visitante. Y un visitante que tiene un ingreso al parque, que el parque está constituido por un parqueadero, y cuando llega al parqueadero, el visitante puede manifestar algunas condiciones que ocurren allí. Tiene una taquilla que igual también tiene otras condiciones y tiene un ingreso. En algunos de ustedes se dieron cuenta que cuando ingresamos que no podía entrar paqueticos de snacks, en fin. Y eso es como una condición bastante agresiva en términos del acceso. Luego tenemos las zonas de ingreso. Entonces, zona de ingreso 1. Tenemos el lago, tenemos la tienda, tenemos los baños, tenemos la zona de servicio al cliente, tenemos la cueva, tenemos una zona verde, tenemos restaurante. ¿Y qué está pasando alrededor de cada uno de estos? ¿Ya? Y supongamos que yo, después de la zona de ingreso, tengo el acuario. Y el acuario está constituido por varias zonas como los estanques de ingreso, los peces de agua dulce, los de agua salada, las connotaciones de entorno del lugar, los estanques previos verticales y los estanques interiores verticales. Y hay otro elemento también en el acuario que ustedes no lo han visto, que tiene que ver con la planta de tratamiento. Planta de tratamiento, por lo demás, casi tan grande como el mismo acuario para poder mantener todo este sistema. Y miren que comienzo a establecer un mapa circular donde precisamente las connotaciones que me pueden servir a mí son las conexiones que yo puedo llegar a pensar en términos de lo que está esperando el visitante encontrar en las diferentes zonas o en las diferentes áreas donde se van a encontrar, o qué puedo llegar yo a conectar precisamente desde una cueva con otras áreas o que están en ingreso o desde taquilla, yo que comienzo a impulsar precisamente para que el visitante tenga otra idea completamente diferente. De manera que aquí comenzamos a establecer el poder de las conexiones. Y precisamente comienzan a encontrar ustedes lo que se ha denominado el arte de conectar. Continuamente estamos migrando alrededor de esta posibilidad. De manera que aquí tienen otra herramienta adicional a través del caso que hemos visto hoy, de la ronca de oro, y también lo que estuvimos trabajando en la primera parte relacionado con cómo ir avanzando en el proyecto final para la entrega del primer parcial. La otra pregunta es, ¿para qué fecha entonces acordamos el primer parcial? La entrega. Primer parcial. Profe, pues si no estoy mal, creo que había quedado para el 11 de octubre. Entonces habíamos dicho, ya hemos hablado de 4 clips. Perdón, mapas o documentos y un clip. Fecha,
11 de octubre. ¿Listos? ¿Está acordado todo? La consigna es presentar Caverna de las Ideas, que incluye ABC, en la zona seleccionada. Por grupo. Recuerden que la zona seleccionada debe tener un contexto de conexión con el parque. No es solamente el área solita, como lo he dicho, sino esa conexión que debe tener con todo. ¿Listo? Y como siempre, cualquier duda, pregunta por el chat o hacemos reunión Zoom o lo que necesiten para apoyarlos en los grupos para el desarrollo del trabajo. Bien, no sé si Andrés quisiera comentar algo acerca de lo que están trabajando en términos de las partidas. Sí, señor. Pues ya empezamos esta semana la parte de las batallas. Les sugiero, de ser posible, que descarguen el Game Ranger, que es un programa que permite armar redes LAN, o sea, de alguna manera jugar con la otra persona. Y en caso estrictamente que no sea posible, pues habría que desarrollar las partidas contra el computador. Pero si alguna persona definitivamente pues no puede descargarla, la partida contra el computador tendría que ser en nivel moderado inicialmente para que la máquina efectivamente les plantee un desafío. Naturalmente, jugar contra el computador es diferente a jugar contra una persona porque el computador te ataca con unidades y contra unidades, pero tiende a ser repetitivo. El ser humano pues siempre plantea opciones diferentes, estrategias diferentes. Cada semana yo les voy a plantear en ese término un adversario y una civilización para que la experiencia sea distinta, porque trabajar por lo menos con los británicos es diferente a trabajar con los rusos o a trabajar con los alemanes. Cada civilización requiere un tipo de recursos distintos como prioridad porque tiene como 3 momentos en los que puede atacar. Uno que sería, por ejemplo, el early, ¿no? Ataques tempranos, otro que sería ataques medios y otras que se pueden desarrollar hasta el final porque tienen unidades que les sirven básicamente para todos los momentos. Entonces, por ejemplo, el ataque rápido, uno podría pensar 2 civilizaciones de ataque rápido son los rusos y los otomanos, por ejemplo. Entonces son ese tipo son de ataque rápido. ¿Por qué? Porque los rusos tienen fundamentalmente unos guerrilleros que son poco fuertes que llaman los Strelet y los mosqueteros. El mosquetero tiene que desplegarse rápido porque si el enemigo consigue guerrilleros va a estar en relativa desventaja. Le va a tocar acercarse mucho al enemigo y mientras se acerca le van a eliminar muchas unidades. Y el otomano porque básicamente solamente tiene un tipo de infantería que es el genízaro, no tiene piquero, no tiene alabardero, no tiene guerrillero, entonces depende de un tipo de unidad para poder enfrentar la variedad que le pueda presentar el otro jugador. Entonces, esas son civilizaciones que tienen que tener una respuesta de alguna manera inmediata a las acciones del otro jugador o anticiparse, digamos, al control de los recursos para regular el crecimiento de la civilización del competidor. ¿Hay alguna pregunta en relación a esta modalidad?
adicional a lo que les escribí en el chat. Sí, Andrés, Ah, yo bueno. tendría la Una pregunta pregunta, para profe. Cristian. Señor. Profe, Dime. profe, o Eh, sea, que uno tiene que cuadrar el horario con el compañero. La idea de ser posible, sí. Si no es posible, si se está acabando la semana y la otra persona no nos ha podido contactar, entonces lo que hacemos es que me notifican, decir a más tardar el jueves, ¿ya? Para que jueguen la partida contra el computador. Pero si van a jugar la partida contra el computador, tienen que jugarla en moderado, porque si no la máquina no les va a plantear resistencia de ningún tipo y pues no se va a aprender nada. Hay un compañero que se ofrece para ayudarnos a descargar el Game Ranger a los que les interese, ¿ya? Inicialmente. Entonces, estas personas pueden contactarme para hacer una lista y a esas personas las dirigiríamos con... ¿puedo socializar el nombre? Sí. Con Juan Camilo Pulido y él nos ayudaría a descargar el Game Ranger. Igual es un proceso sencillo. Sí, señor. Profesor, me decía, discúlpeme. No, sigue. Entonces, la idea sí es, le vamos a dar de ahora en adelante la civilización y el adversario. El mapa tiene que ser aleatorio siempre. Y lo que se evalúa básicamente son 4 elementos, 4 factores. Total de recursos, total de experiencia, unidades eliminadas y unidades perdidas. ¿Ya? En una partida, unidades eliminadas y unidades perdidas pesa alrededor de un 70%, y total de recursos y total de experiencia, que evalúa qué edificios construyeron, cuántos recursos recogieron, cuántos aldeanos tuvieron y qué desempeño global tuvieron, va a valer alrededor de un 30%. Esos datos yo los introduzco en una rúbrica que en su momento les voy a socializar, y esa rúbrica me da una nota exacta de lo que saca cada uno, que es la nota pues que yo les voy a socializar. Ve, profe, yo tengo una pregunta. Señora. Ahí cuando tú ponías que son 30 minutos, ¿son 30 minutos jugando todo el tiempo? Sí, como mínimo sí, 30 minutos como mínimo. Profe, Y ¿son 30 solamente hay... minutos del juego o 30 minutos reales? No, 30 minutos reales. Que eso Sí, viene dale, a ser perdón, como dale. alrededor de 1 hora del juego, ¿ya? ¿Por qué 30 minutos? Porque en 30 minutos se alcanzan a ver procesos. O sea, uno calcula por lo menos, se debe estar pasando de edad, de la edad 1 a la edad 2, alrededor de los 8 minutos reales de tiempo de juego. Es decir, cuando uno tiene alrededor de 16 aldeanos. Ya con 16 aldeanos uno puede tener una economía estable, puede empezar a crecer. Pasar antes significa que uno pasa vulnerable porque de pronto no tiene los suficientes aldeanos. Y pasar después significa que me voy a demorar de pronto mucho en convertir los recursos en soldados, y es posible que el otro jugador ya tenga los soldados listos, entonces yo esté en desventaja. Aquí están incluidos todos los ejercicios que hemos hecho antes. Es decir, en el caso de los holandeses, la importancia del banco, pues es que ese edificio recoge oro por mí, ¿ya? Es decir, puedo destinar la mano de obra a hacer otras cosas, aunque el que juegue con los holandeses se va a dar cuenta sí que el banco le da oro, pero también que casi todas sus unidades son muy dependientes del oro, ¿ya? Es decir, que van a tener que sacar alrededor de 10 aldeanos más para hacer una plantación, y que esa plantación les apoye en la generación de esa materia prima. En el caso de los portugueses se van a dar cuenta también que es muy importante tener varios centros urbanos, y que es una ventaja inmensa que esos centros urbanos no tengan que comprarlos,
porque un centro urbano me cuesta 600 unidades de madera. Esa madera la puedo utilizar creando edificios militares y la ventaja de poder tener esos centros urbanos es que puedo repartirlos en varios lugares del mapa. ¿Para qué los reparto en varios lugares? Primero, para acceder a esas fuentes de recursos, de materia prima. Y segundo, porque me sirven como alertas tempranas. Entonces yo tengo un edificio remoto, es posible que ese edificio lo pierda, pero ese edificio me va a dar un mensaje y ese mensaje es cuando vengan avanzando tropas del otro jugador, voy a tener capacidad de verlas antes y en consecuencia de poder reaccionar a ellas de manera más oportuna que si no tuviera el aviso. La otra característica que tiene el explorador portugués, que cuando estamos en el taller del portugués yo les decía a algunos utilicen la mira para eliminar los guardianes, y a veces no utilizaban la mira sino que apuntaban a otra característica que él tenía que era como una cerbatana, ¿no? Esa cerbatana es un telescopio. Entonces con el telescopio la unidad, el explorador portugués, y es una característica única de él puede apuntar a una zona remota del mapa y revelar temporalmente los edificios o las unidades que hayan allí, o los recursos. ¿Ya? Entonces, si ustedes saben apuntar, si han desarrollado un pensamiento cartográfico adecuado, saben hacia qué lugar tendrían que dirigir ese telescopio y efectivamente se van a dar cuenta dónde está el adversario, cómo se ha organizado tempranamente en el juego y de manera repetida, si utilizan el telescopio adecuadamente, van a poder validar si ya tiene los soldados suficientes, o sea, en qué momento es prudente planear un ataque, en qué momento es prudente planear una defensa, ¿ya? Con planear una defensa me refiero, por ejemplo, a decidirse a construir torres, por ejemplo, ¿no? O resulta que yo no voy a hacer una defensa pasiva, que serían como las torres o el fuerte, sino que voy a hacer una defensa activa. Entonces, una defensa activa es, por ejemplo, hacer un cuartel cerca de la base, hacer un cuartel hacia el centro del mapa, de manera que yo todo el tiempo esté sacando tropas del centro del mapa, presionando en el territorio del adversario y no lo deje crecer. Son estrategias distintas. ¿No? ¿Preguntas? Bien, hacerles ver a ustedes cómo entraron ya a una etapa de juego donde ya hay la integración de dos tipos de conocimientos y esperábamos llegar a tenerlo en uno solo. Y es como les dice Andrés, ustedes ya comenzaron a tener la oportunidad de traer muchos conocimientos que hicieron en este proceso que están tratando de lograr ahora. Y el juego nos ha permitido precisamente nosotros partirlo en dos momentos, de dos grandes momentos, sin batalla y con batalla, o con recursos hechos de tecnología, precisamente para crear en ustedes esa búsqueda diferente de los recursos y la posibilidad de tener claridad sobre cómo entrar a integrar el pensamiento cuando uno tiene diferentes tipos de oportunidades para integrarlos y no quedarse solamente en una sola forma de interpretación. Y precisamente también nosotros empezamos por este lado de acá, sin recursos relacionados con guerra o tecnológicos, precisamente para incentivar o generar una dificultad en términos de que nosotros todo lo queremos responder con tecnología o con cualquier cosa que nos haga el relato tecnológico como respuesta. Y en este caso nosotros nos vamos como dificultad hacia lo que es el conocimiento, el pensamiento, las redes, en fin, todo lo que nos pueda servir a nosotros para generar otro tipo de aproximación. De manera que aquí tienen ustedes en el videojuego también otra oportunidad para generar el desarrollo, lo que buscamos con los videojuegos, que es el pensamiento sistémico. No sé si Andrés quieras agregar algo más. Si alguno necesita información puntual sobre civilizaciones específicas, estoy a la orden para atender dudas. Pues ustedes ya conocen los horarios.
Lo otro es que si quieren que les dé una retroalimentación in situ, o sea, en el desarrollo de la partida es importante que me inviten pues a participar en la reunión, que se cree, por ejemplo, una reunión de Zoom y yo me quede con uno de los jugadores acompañándolo, dándole consejos, atendiéndole pues la forma como está desarrollando la partida, o si eventualmente quieren entrenar con la civilización que les tocó o con varias civilizaciones, pues también estoy a la orden para desarrollar partidas y hacer el ejercicio y la reflexión. Si están sacando las unidades que son, ¿no? Si se están demorando en pasar de edad, por qué pueden estarse demorando, qué puede ser lo que no estén enfocando bien. Arnold, No, profe, yo te quería hacer una pregunta. señor. O sea, de acuerdo a lo que tengo entendido, el 70% de la nota consiste en que acabe con más unidades de mi adversario que las que acaben con las mías, ¿cierto? Ajá, sí, señor. O sea que ahí sí ya, o sea, ya es una competencia Sí, es con el eficiencia, compañero prácticamente. es eficiencia. O sea, lo que los queremos invitar es que no respondan a la tentación de sacar unidades en volumen creyendo que con eso van a resolver el problema, sino que efectivamente interpreten qué es lo que el adversario les está planteando, qué situación se les está presentando en ese momento y que traten de responder con las unidades adecuadas. Porque resulta que cada unidad tiene ventajas y tiene desventajas. ¿Ya? Entonces, si yo saco unidades en bulto, pretendiendo apagar el problema con volumen, puede ser que esté sacando las unidades que no son, las pierda todas y eso vaya en contra mía. La idea es que progresivamente se vayan depurando en términos de la selección y terminen de acuerdo a la civilización que les toque, sacando las mejores unidades que les pueden ofrecer y además de eso, obviamente considerando lo que el otro jugador me está planteando, ¿no? La idea de ponderar ese punto, de darle tanta relevancia, es precisamente que el juego sea un proceso consciente de planificación, no una cosa simplemente de salir al mapa a ver cómo lo gano. ¿Me hago entender? Y naturalmente el que va a tener una mejor nota va a ser el que tome mejores decisiones. No siempre el que gana la partida materialmente, o sea, el que arrasa al otro es el que saca el 5. Y eso me ha pasado varias veces con la monitora, la niña que hizo los videos que les compartí, ¿no? De pronto, si estas partidas ustedes las vieron ya, de pronto no fueron las partidas más felices de ella, porque pues uno como jugador también, como estratega y planificador va evolucionando. Entonces, de alguna manera, al principio ella era la que sacaba los 5, pero yo progresivamente he ido mejorando en contraunidades y ya a ella le queda un poco más difícil sacar 5 porque nos emparejamos o yo le elimino más unidades de las que ella me eliminaba. Y me don Arnold. No, profe, se me quedó la misma alzada, qué pena. Sí, Perdón. señor. Y el punto iba hacia el punto de la pregunta que me hacías. No, pues te pregunto por eso, porque, o sea, como por ejemplo, es un caso hipotético, no es que la verdad, me siento moralmente extraño porque es como competir con un compañero por nota y no creo que le vaya a ir mal a él tampoco, pero bueno, hay No, que, o sea, en este caso hay que sí. pensar en uno. Pero, Pero lo que te quería preguntar es eso, o sea, cómo, también cómo se va a tomar en cuenta, porque pues yo tengo entendido de que debe tener más unidades uno que acabe que las que le queden a uno, pero ¿en qué proporción se va a medir? O sea, si yo, es que suena mal, pero bueno, digamos que en un combate, o sea, una persona arrasa con el otro. Entonces, ajá. eso quiere decir que va a tener mejor nota o por ejemplo, si una persona le gana en solamente una unidad al compañero, eso afecta en mayor medida, en menor medida.
Pues Eso es a lo que me refiero. eso te lo va a decir la rúbrica, don Arnold. O sea, no te puedo dar una idea hacia el aire porque pues puede variar mucho de partida a partida, ¿no? Pero por lo menos estilos de juego, ¿ya? A mí me gusta mucho, personalmente como estratega, dar la batalla con infanterías, con soldados a pie. ¿Por qué? Porque son muy baratos y los puedo sacar en gran número, ¿ya? Entonces pasa, por ejemplo, que pues les voy a hablar, perdónenme, de Daisy, de la monitora, porque es con la que me enfrento con mayor regularidad, para no hablar de la máquina, pues que es repetitivo. Daisy suele recibirme con cañones, ¿no? Entonces, técnicamente, ella recibiéndome con cañones va a perder menos unidades que las que pierdo yo, porque yo estoy trabajando con infantería y la infantería en términos de bonificaciones de ventajas y desventajas, el cañón es el arma ideal para atacar infantería, ¿no? Pero lo que me ha tocado aprender a hacer a mí en términos del estima y el peso que yo le doy, de la relevancia en particular, hablo de Andrés Calderón, que le doy a las unidades, es que me ha tocado aprender a manejar mejor las infanterías para perder menos unidades con el ataque de los cañones que ella me hace. ¿Me hago entender? Inicialmente lo que era una ventaja del otro jugador en términos de tratar de optimizar ella sus eliminadas versus perdidas se volvió un motivo para mí en términos específicos para evolucionar en micros, en el manejo, en el micromanejo de las unidades y no perder tanto como pasaba antes. No sé si eso más o menos responda a lo que plantea Arnold. Sí, profe, pues habrá que leer la rúbrica bien cuando esté. Sí, no, la idea es irse optimizando en el manejo de las unidades que tú consideres que mejor responden, ¿no? Inicialmente, probablemente si el otro se está planteando mejor, vas a perder más, pero progresivamente vas a ir mejorando en ese manejo, equilibrando o dándote cuenta de pronto que las unidades que utilizabas no eran las adecuadas para el contexto, ¿no? Y en términos de la nota, pues yo te diría de la preocupación por la nota del compañero es valioso, es empático, pero el compañero va a tener la oportunidad en caso de que, pues que pierda significativamente pues bien sea de volver a jugar conmigo o de plantear otra partida o eventualmente, obviamente, de notificar una vez ha compartido los resultados y de jugar con la máquina o le buscaremos la forma, ¿no? Por fortuna se mantiene la misma regla de que se quedan con la nota más alta y pues nosotros, pues los dos, el profesor López y yo, somos empáticos con las necesidades de ustedes y estamos para apoyarlos en el proceso, pues para llevarlos a satisfacción con aprendizaje, ¿no? O sea, no han cambiado las reglas del juego en relación a lo que eran inicialmente, no se preocupen por eso. Ok, Andrés. Señor. Hemos llegado entonces al fin de la clase. Les quiero pedir un favor. La retroalimentación no es La retroalimentación hace parte del proceso de metacognición. Cada clase tiene una consigna. Cada clase tenemos una metaconsigna grande, que es el proyecto final de curso. Y tenemos una consigna pequeña, que es el caso que hacemos rutinariamente en cada clase. Y cada clase, la pregunta es si ustedes tienen los conocimientos necesarios frente a los cuales yo hago con proyecto final de curso, hago un barrido y lo mismo lo hago con el caso en términos de nuevas herramientas. Y cada clase lo que busca es precisamente que ustedes se vayan preparando para continuar con el proyecto final de curso. Y ustedes
a medida que avanzan con el proyecto final de curso, comienzan a aparecer aquí los conocimientos necesarios para los videojuegos. Y entonces resulta que cada clase también comienza a intervenir en las consignas que Andrés les da, precisamente esta interpretación de los videojuegos. Posteriormente, pues ustedes trabajan en la clase, que viene siendo el trabajo del proyecto final de curso, y viene siendo el trabajo en los videojuegos. Porque yo en el componente de casos como tal y teoría no les dejo un componente para luego continuar con el proceso. Y aquí es donde necesito reforzar esta condición. Por favor, la retroalimentación. Solamente están cumpliendo el 44%, como quien dice, 11 personas están contestando la retroalimentación. Entonces, por favor, les pido que aquí tenemos que reforzar este ciclo. El que ha sido para ustedes la clase no es una petición cualquiera o simplemente por yo darme cuenta en términos generales. Algunos hacen unas retroalimentaciones muy interesantes. Otros hacen un pasar, hacen un comentario ahí pequeñito. No sé en términos de eso qué tan valioso sea para ustedes porque yo no podría entrar a evaluar eso. Pero sí yo estoy mirando esto en términos de colectivos, de todo el grupo.